Hoy quiero hablar acerca del propósito de la salvación. ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios te cambió? ¿Por chulo, por guapo? Solamente le pasa al pastor. ¿Para qué Dios te salvó? ¿Cuál es el objetivo de Dios al transformar tu vida, al revelarse a tu corazón para que tú lo conozcas? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene para eso? Entonces, a veces cuando hablamos de propósitos, y quiero que me pongan mucha atención, cuando hablamos de propósitos, pastor, yo quiero saber el propósito de Dios en mi vida. Y la gente, los creyentes, los hermanos, o sea, ustedes, siempre piensan, pastor, pues voy a ser profeta, evangelista, maestro, pastor. ¿Qué voy a hacer, pastor? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y ahí le va, ahí le va. Qué bueno que usted tenga esos pensamientos de querer que Dios lo lleve a algo grande. Está perfecto. Pero hay propósitos que a veces se nos olvidan. Y son propósitos más importantes que esos. Por eso hoy quiero llevar a la iglesia a que razonemos la palabra de Dios y a que comprendamos cuál es el propósito de que Dios nos salvó. Yo quiero que todos hoy sepamos y entendamos cuál es el propósito de Dios. Por ejemplo, Juan 15:16. Miren lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí. O sea, no hay con que no, pastor, yo quise a Dios. No, no, no. Dios te eligió a ti. Ahí va, ahí va. Escúcheme, iglesia. Si Dios te eligió por algo y para algo. Gracias a Dios, los demás, ¿qué onda? Ahí va otra vez. Si Dios te eligió por algo y para algo. La Biblia es clara. No me elegiste, ustedes no me eligieron a mí. Dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y... ¿Cuál fruto? A ver, ¿alguien me puede decir cuál fruto? Porque ahí va, ahí va. Va a ser un mensaje muy doctrinal y de cosas sencillas pero profundas. Quiero que me escuchen. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y... A ver, estos frutos de los que habla aquí no son amor, gozo, paz, bondad, benignidad, bondad, fe, porque esos frutos no son suyos, son del Espíritu. Va de nuevo. Esos frutos no son suyos. No, pastor, yo ya tengo un chorro de amor. No, 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 no. Si el Espíritu Santo se sale, vuelves a ser el mismo amargoso de siempre. ¿Sí o no? O sea, si el Espíritu Santo se sale, vuelves a ser el mismo de antes. Hay cosas que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y Él las produce, como el gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. Esas cosas son producto de Él, porque lo dejamos que gobierne nuestra vida. Y entonces esas manifestaciones, esos frutos del Espíritu vuelven resurgen en nuestra vida. Se lo pongo claro. Una persona que amó a Dios, que controló su carácter, que controló su bebida, porque ya vino a Dios, ya no bebió, ya no tomó, ya no se drogó, ya no maldecía, pero se aleja de Dios, ¿qué pasa? Vuelve. Entonces, si eran frutos de Él, aun cuando no tuviera Cristo, pudiera gobernar su vida, ¿sí o no? Pero como los frutos no son de Él, son de Él, y fuera de Dios nada. Entonces, cuando el Señor habla de estos frutos, no está hablando de amor, gozo. ¿De qué habla, pastor? Ahí va. De los frutos que como creyentes tenemos que tener. Y ahorita es de lo que quiero hablar. ¿Cuáles son esos frutos, pastor, que como creyente yo tengo que tener? Ahí va. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis. Ahí va, ahí va. Un árbol de manzana o un manzano, ¿qué va a dar? Sería ilógico que diera naranjas, ¿sí o no? Un árbol de aguacate, digo, si es que salen en un árbol, porque no sé, ¿qué da? ¿Qué da? Un creyente, que tiene que dar. Un creyente, que tiene que dar. Creyentes. Un creyente no puede dar un pastor. Un pastor tiene que dar un pastor.
Pero un creyente tiene que dar otro creyente. Por eso escúcheme, cuando la gente dice, el pastor debe de ganarse almas y debe de evangelizar y debe de traer, debe de reproducirse, pastor. Yo me debo de reproducir en otro pastor. Pero usted debe de reproducirse en otros creyentes. ¿Por qué? Porque ese es el fruto que Dios espera de usted. Usted vino, se plantó como un creyente y su árbol, Dios está esperando que dé fruto. ¿Y cuál es su fruto? Creyentes. Eso quiere decir que tenemos una responsabilidad importante delante de Dios. Ahí va. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro... Ahí va, porque esto se va a poner interesante. Ahí va. O sea, no es solamente que tú vayas y te reproduzcas en otro creyente. Ah, pastor, pues le hablé y se salvó, Dios lo bendiga. No. Dios quiere que ese creyente que Dios lo salvó porque tú le hablaste, permanezca. Cuando usted tiene un bebé, a ver, mamás que han tenido bebé, levanten la mano. Usted tiene un bebé recién nacido y ¿qué? Ahí lo avienta a ver qué. Es cuando más cuidado necesita. Es lo mismo cuando nosotros le hablamos a una persona, el Espíritu Santo trabaja en su corazón, él se arrepiente, es nueva criatura. Ahora Dios dice, quiero que tu fruto permanezca. Ah, pastor, pues yo le hablé, allá él si quiere venir o no. No, no seas un mal padre. ¿O no? Va de nuevo, no seas un mal padre, de eso irresponsable. Animado, yo ya te di la vida. No, sino que Dios quiere que nuestro fruto, ¿qué? Permanezca. Entonces es una labor constante. Pero ahí va. Y vuestro fruto permanezca. Para que, a ver, ¿qué le vas a pedir al Padre? Escuche, por eso la palabra de Dios siempre agárrela como cuando se agarra un pastelito Milky Way. Despacito para que no se acabe. Y más cuando está una tacita de café al lado. Y la iglesia dice, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, ¿qué? A ver. Dios está hablando, tú eres un creyente, te salvé. Quiero que des fruto. Entonces, ¿qué es lo que quieres pedir? No, esto se va a poner interesante, ¿eh? Por eso le pido que no me falte a los cultos, porque esto se va a poner interesante y es una manera de aprender a vivir la vida cristiana. Ahí va, escuche. El Señor dice, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo te lo dé. Si la intención, diga conmigo, la intención es que el fruto no se pierda. ¿Qué tengo que pedir? No, escúpale. ¿Qué tengo que pedir? Que permanezca sabiduría, paciencia, gracia. Tengo que pedir todas las cosas. ¿Para qué? Para que ese fruto no se pierda. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre, en cuanto a eso, en cuanto a que yo dé fruto, en cuanto a que mi fruto permanezca, todo ese contexto que tú pides al Padre, Señor, dame gracia para que la gente que le hable crea en ti. Señor, dame gracia sobre aquel vecino que es bien corajudo y no quiere saber nada de Dios, que el día que yo le hable, acepte mis palabras. Señor, dame gracia para que esa persona que a veces va en el camión a mi lado, de repente me diga, ay, qué feo está el día. Y luego yo le voy a decir, este es el día que ha hecho el Señor. ¿Estamos comprendiendo? O sea, es importante saber esto. El Señor dice, el propósito de Dios es que tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Y te elegí con un propósito, que vayáis y llevéis fruto. Y no solamente eso, sino que tu fruto permanezca. Y en ese sentido, para esa labor, todo lo que me pidas, yo te lo voy a suplir. ¿Estamos claros en el contexto? O sea, ¿qué tan importante es aprender eso? Ahora, escuche, Efesios.
¿Para qué Dios quiere que hagamos eso? ¿Para qué? Cada vez que tú ganas un alma para el Señor, ¿es para qué? Cada vez que yo predico es para. Cada vez que los de la alabanza tocan es para. Cada que tú sirves es para. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Si no lo hacemos de esa manera, se pierde el propósito. Porque el propósito en el cristianismo es que todo lo que hagamos sea para alabanza de Dios. Que todo lo que hagamos glorifique y honre el nombre de nuestro Señor. Por eso es importante el contexto. Ahora, ¿cuál es lo primero que como cristianos debemos de hacer? Yo vengo, Dios me ayudó, me cambió, yo reconocí mi pecado, le pedí perdón, hice la confesión de fe de corazón, Dios me perdonó los pecados, su sangre preciosa borró y limpió todos mis pecados, soy nueva criatura. ¿Qué tengo que hacer? Y vamos a empezar porque esto se va a poner bueno. La primera cosa, el primer propósito del cristiano es evangelizar. Va de nuevo. El primer propósito del cristiano, el primer fruto es que hablar de Dios. Oiga, es como aquella mujer, escuche, que un día tuvo cáncer de seno. Estuvo a punto de la muerte. Y luego Dios hizo un milagro, es sana. ¿Qué le va a decir esa mujer a las otras mujeres? ¿Qué va a salir diciendo? Hey, Dios me sanó, cuídense, aléjense de eso, no hagan eso, cuiden su cuerpo, no sé, hagan algo, oscúltense. ¿Por qué? Porque es necesario. Esa mujer va a salir diciéndoles todos los peligros que puede haber y también les va a decir la solución que encontró. Nosotros que salimos del pecado, de la maldad, de la desgracia, que íbamos al infierno, salimos y decimos: iba al infierno, pero Dios me cambió el camino y ahora lo que era infierno Dios lo ha cambiado por cielo. Ahora antes vivía en amargura, ahora tengo la paz gloriosa de Cristo. ¿Sí o no? Digo, porque si somos salvos, lo vamos a gritar, ¿o no? Si de verdad Dios nos cambió el rumbo de nuestra vida, íbamos al infierno, llega Dios, nos cambia, nos da otra dirección y ahora vamos al cielo. Le digo: wow, tú vas rumbo al infierno, pero te tengo una sorpresa. Yo conocí a alguien que te puede cambiar la historia de tu vida. Se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque la primera cosa que todo cristiano debe de ser es. Ahora, hay muchos que, hay pastores que no me sé ni un texto. Es que no necesitas textos para evangelizar. Simplemente dile a la gente quién eras y quién eres hoy. Y con eso es más que suficiente. ¿Sí o no? Porque hubo un cambio de vida. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Sí, usted, pastor, es que todavía no me sé ni siquiera San Juan 3:16, porque de tal envió a su hijo. No dice así, no te lo sabes, pero tú puedes decirle: mira, antes, mira mi brazo inyectado por la droga, por la heroína, pero ahora Jesús me cambió la vida. Ya no necesito de nada de eso, porque encontré la paz verdadera. ¿Sí o no? Entonces, ahí va, escuche. Lo primero que tenemos que hacer para dar fruto es evangelizar. ¿Por qué, pastor? Porque algo bien importante, escuche. El evangelismo o el evangelizar es el deseo más profundo de Dios. Quiero que esto lo comprenda la iglesia. Evangelizar es el deseo y el clamor más profundo de Dios. ¿Por qué, pastor? Por lo que dice Romanos 10:13 al 15. Porque
Mire cómo es Dios. Yo quiero que y el Espíritu Santo me ayude a que mis palabras puedan, el Espíritu Santo las pueda meter en tu corazón y en tu mente, para que todos nos demos cuenta de que debemos de dar fruto en el cristianismo. Escuche, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Escuche, quizás nunca lo habíamos visto de este contexto. Si un drogadicto que se acaba de inyectar heroína, le hablan de Dios y todo drogado dice: sí, necesito salir de esto, ¿cómo le hago? De verdad quiero salir de esto. Le presentamos a Jesús y Él dice: Señor, me arrepiento de lo que hago. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque el Señor dijo: todo aquel que invocare. Él no habla de una condición. No quiere decir que tienes que estar alejado del pecado en ese momento para que Él te escuche. Él lo único que busca un corazón arrepentido para hacer su obra. Si un drogadicto que acaba de consumir heroína en ese momento le dice: Señor, ya no quiero vivir así, me arrepiento, la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor, en la condición que esté, Dios lo va a salvar. Entonces, ¿por qué no evangelizamos? Si la gran necesidad de Dios es evangelizar. Es más, ese es el fruto primero que debemos demostrar a nuestra vida. Todo aquel, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor. Y luego viene el reclamo de Dios. Él dice, escuche, me deja decírselo versión mexicana, hermano Pepe. Mira, o sea, todo te lo puse de pechito. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. O sea, te puse a las personas de pechito para que no batalles. Y luego viene el reclamo de Dios, escúchelo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han? Porque ese es un reclamo de Dios para nuestra vida. ¿Cómo creerán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han? Y no han creído porque no lo han conocido. Nadie se los ha presentado. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han? O sea, Dios te dice: estoy buscando a alguien que se atreva a hablar, a proclamar, a decir que yo quiero salvarlos. Estoy buscando a alguien que tenga ese corazón. Escuche, ¿y cómo oirán sin? Ay, pastor, la gente no quiere. No diga mentira. Siempre habrá alguien que quiera. Ay, no, pastor, es que a esa colonia ya no, pastor, porque son una bola de duros. No, si cada vez que predica, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo que poco a poco empieza a ablandar la piedra. ¿Alguien me está comprendiendo? Ay, no, pastor, es que mi familiar tiene un corazón bien duro, pastor. Ya, si se pierde, que se pierda. Ese no es el deseo de Dios. ¿Alguien está aquí? O sea, ese no es el deseo de Dios. Ese es el deseo del diablo. Así es que si usted tiene ese deseo, no, pastor, ya le hablé mucho, que se pierda. Yo ya le hablé, se va a ir al infierno bien doctrinado. Pues qué lástima que pienses así. ¿Por qué, pastor? Porque ese no es el deseo de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Escuche, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso, mire lo que dice: cuán hermosos son los de los que la paz, de los que anuncian buenas. Qué hermosos son los pies. En estos zapatos puede tomar café. Qué hermosos son los pies de aquellos que se mueven a buscar a los perdidos. Qué hermosos son los pies de aquellos que cumplen el propósito de Dios. Qué hermosos son los pies de aquellos que se preocupan por los que no conocen a Dios.
Por eso quiere que sus pies sean bonitos aunque estén todos callosos. Hable el evangelio. Porque Dios bendice esos pies. Hey, Dios bendice esos pies. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por los perdidos que no conocen a Dios. Ahora, mire la gran necesidad de Dios. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué vino? Te vino a buscar a ti cuando estabas bien perdido. ¿Por qué nosotros no vamos a ir a buscar a los perdidos? ¿Sí o no? Porque debemos de dar de gracia lo que... Mire el gran sentir de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y lo que se había perdido. Alguien que se le pierde algo, hay cosas que ya se perdió, ni modo. Pero Dios dijo, no, momento. Se perdió, lo voy a encontrar. ¿Qué acaso Dios no nos encontró a nosotros? Porque alguien dice, pastor, yo encontré a Dios y Dios no estaba perdido. La gente, ay, pastor, yo encontré a Dios. No, Dios nunca ha estado perdido. El que estaba perdido eras tú. ¿Sí o no? O sea, Dios te encontró. Mire, ¿cómo es el sentir tan grande de Dios? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Por eso, gracias a Dios por el ejército de amor. ¿Sí o no? Gracias a Dios por las conexiones. Porque vamos a los... Gracias a Dios por los hospitales. Porque vamos a los perdidos. Gracias a Dios por todos los ministerios que funcionan en una reunión. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de traer perdidos para que sean salvos. Está aquí. O sea, qué tan importante es esa parte de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice Marcos 16:15. Y les dijo, id. O sea, no te está pidiendo permiso. Ni te está diciendo, ¿traes ganas? ¿Quieres o no quieres? No, Dios te dice, id. Un imperativo, una necesidad de Dios. ¿Y por qué? Por todo el mundo. Mire, hay personas que quieren ser misioneros y ni siquiera han evangelizado al vecino de al lado. Yo quiero decirle algo. El evangelio callejero, el evangelio es la prueba para que Dios nos llame a algo mayor. Sí, pastor, yo quiero ser misionero. Y ya le hablaste al vecino. No, pastor. No, pues nada. No inventes, dijo aquel. No inventes. Porque tus misiones primero son tu familia y tus vecinos. Esas son tus primeras misiones. Por eso, qué tan importante es esto. El Señor les decía, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todos. A los pobres, a los ricos, a los sabios, a los ignorantes, a los enfermos, a los sanos, a los drogadictos, a los que moralmente están bien. A todos tú predícales el evangelio, háblales de Dios. O sea, no empieces, no, pastor, esas personas ni siquiera han de querer nada de Dios. Mire cómo viven. Quizás están pidiendo a gritos que alguien les presente algo diferente. ¿Alguien me está comprendiendo? Pero la iglesia no ha comprendido esa parte tan importante. Ahora escuche. ¿Qué dice Juan 3:16? Un texto que todos no sabemos, pero nadie lo entendemos. Porque ¿qué ha dado? Iglesia, para todos aquellos que no van al ejército, ¿qué no puedes dar una tarde? Porque Él dio a su Hijo por cumplir un deseo de Dios. Porque Él quiere que todos sean. ¿Tú qué has hecho? ¿Has invertido una tarde para ir a buscar a los perdidos? ¿Has abierto tu casa para una conexión
para que tus vecinos puedan escuchar que ahí se imparte vida eterna? ¿Qué has hecho? ¿Vas a hospitales para hablarle a esas personas que tienen necesidad de que conoces a un Dios grande? ¿Cómo honramos Juan 3:16? Porque Dios lo honró diciendo: yo envié, hice algo por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él no se pierda. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Ahí va, ahí va. Zona VIP, ¿cuál es el deseo de Dios? Que nadie. Zona Mega VIP, ¿cuál es el deseo de Dios? Zona Ultra Mega VIP, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Y ustedes? Que nadie se pierda. Esa es la urgencia de Dios. ¿Por qué? Porque costaste y costamos muy caros la sangre de Cristo. El deseo más grande de Dios es que aprendamos a evangelizar. ¿Por qué? Porque Él dice que Él lo dio todo, y lo dio para que nada se pierda, mas tenga. Dios le quiere dar vida eterna al que ahorita se está muriendo de cirrosis porque es un alcohólico. Dios le quiere dar vida eterna a aquel narcotraficante que lo pescaron y lo balearon y se está muriendo. Dios le quiere dar vida eterna. Pero nosotros no comprendemos eso, porque nos encerramos en la iglesia y pensamos que eso es todo. No, esto es algo que no podemos dejar de hacer jamás en la vida. Siempre nuestro corazón debe de tener el deseo de presentar a Cristo. Va de nuevo. Siempre nuestro corazón debe de tener el deseo de presentar a Cristo Jesús. Ahora, mire lo que dijo Ezequiel, hablando Dios. Porque no. ¿Cuántos tienen el sentir de Dios? ¿Cuántos tienen el sentir de Dios? Porque si usted no quiere la muerte del que muere, entonces quiere decir que todos sus vecinos y su familia está evangelizada. Ay, pastor, es que si les hablo se van a burlar de mí, pastor. Es que ni siquiera saben que soy cristiano, pastor, porque pues no, después van a empezar a poner gorro. Y luego el Señor dijo: porque no quiero la muerte del que muere. Esa es la gran necesidad de Dios, que Dios no quiere la muerte del que ahorita está yendo al infierno porque nadie le habló de Jesús. Claro, habrá gente que va al infierno y le hablaron de Jesús. Esa no es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad es aquella gente que va al infierno y que nunca se le habló del Señor. Por eso, cuando el Señor dice esto: porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dios no quiere que nadie perezca, porque el deseo de Dios es ese. Escuche, un creyente que no evangeliza no ha conocido el propósito del corazón de Dios. No. Ahora, digo, voy a decir algo y espero que no venga de piel sensible. ¿Está bien? Yo creo que un creyente que no evangeliza en verdad no ha conocido a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque un creyente que ha conocido a Dios, los ríos de agua viva, la vida diferente vive en él. De tal manera que quiere contagiar a todos. ¿Sí o no? De tal manera que quiere que todos sientan lo que usted siente, que ame lo que usted ama, que viva como usted ha empezado a vivir. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro corazón. Entonces, un creyente que no evangeliza no ha conocido el propósito del corazón de Dios. Mire cómo lo dice Timoteo, por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro. Ahí va el Señor ayudándoles y ayudándoles. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios era que predicaran. Dios te va a ayudar.
Va de nuevo, Dios te va a ayudar. No, va de nuevo, Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces la Biblia es clara y dice, ayudándoles el Señor. Y usted le empieza a hablar a alguien del Señor y, ay, pues está bien, traigo un dolorcito aquí, déjeme oro por usted. Usted ora por él y el Señor lo sana. ¿Por qué, pastor? Porque ahí dice, confirmando la palabra con las señales. Usted solamente habla y Dios toca el corazón, la vida y el cuerpo. Va de nuevo. Usted solamente afloje la lengua y Dios hace todo lo demás. Porque la gente, ay, pastor, me gané un alma. ¿Cuál te ganaste? Tú no lo convenciste, lo convenció el Espíritu Santo. Tú solamente le hablaste y el Señor hizo su obra redentora en ese corazón. Está aquí. Escuche, qué tan importante es comprender esta parte. Ahora, ahí va. Si las iglesias no crecen, es porque los creyentes han olvidado el propósito de su salvación. Ahí va. Ay, estaba esperando con ansias este momento para darles una buena regañada. Quiero repetir eso. Si la iglesia no, es porque los creyentes han el propósito de tu. Yo creo que todos los que estamos aquí nunca deberíamos de venir solos a la iglesia. Deberíamos de traer a alguien. Ah, no les gustó. Todos los que estamos aquí deberíamos de traer, invitar a alguien al culto. Porque es la manera en que Dios salva. Y la iglesia, por ejemplo, lo digo con mucho respeto. Mucho respeto. Hay pastores, no, pastor, pues es que oramos, pero pues el Señor que traiga a la gente que Él quiera. ¿Y tu atole de qué lo quieres, ingrato? Esa no es chamba del Señor. La chamba del Señor es salvar a los que yo traigo. ¿Está aquí? O sea, tú le quieres dar la chamba al Señor, que Él los traiga y los salve. No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo, háblales y yo los salvo. Cada uno de nosotros, escúchenme, deberíamos de venir a la iglesia con un invitado. Ahora, para que el invitado le crea, usted tiene que vivir diferente. Te invita a la iglesia. Pues mira, desde que voy ahí, Dios me ha bendecido. Luchas, pruebas, tribulaciones, pero ahí voy. No, a mí no me invite a esa iglesia. No, a mí no me invite, guácala de pollo. No, no, a mí no me invite a eso. Pero cuando alguien te dice, hey, te invito a la iglesia. Si vieras que desde que voy, desde que sirvo a Cristo, mi vida ha cambiado. No, hombre, ahora tengo gozo, paz. Dice la Biblia que tengo ríos de agua viva. No bailo un jarabe tapatío porque soy cristiano, pero en la iglesia sí me danzo una cadena de coritas. ¿Por qué? Oh, usted, un vendedor ambulante va y le dice, oiga, pues le vendo este venenito para las cucarachas. Pues, está bueno. No, sí sirve. No, usted lo manda a volar. Pero nunca le han vendido algo que no sirve. ¿A alguien le han vendido algo que no sirve? ¿Por qué se lo compraste? Por la condenada labia. ¿Qué nos faltará? ¿Qué nos faltará? Algo nos falta. Porque cuando la gente se convence, viene. La iglesia debe de entender que Dios quiere llenar este lugar. Y quiero que me escuchen.
No lo quiere llenar para decir, somos la iglesia grande. Porque Dios lo quiere llenar de gente que ha rescatado del infierno. Dios lo quiere llenar de gente que pueda honrar su precioso nombre. Dios quiere llenar todas las congregaciones, porque es el lugar donde la gente busca a Dios con todo el corazón, donde los redimidos del Señor nos concentramos para adorarlo. Pero nosotros de repente no entendemos esa parte espiritual de Dios en nuestra vida. Proverbios dice algo impresionante. El fruto del justo es... ¿Y el qué? Es que ya les conté cómo mi mamá conoció a Jesús. Una vez íbamos con mi tía Romualda, así se llama, Romualda, esa no, bórrale, ya me acordé, bórrale. Escuche, mi tía Romualda, vive en la vivienda popular, todavía vive mi tía. No, pues un día fuimos a visitarla, no recuerdo si era un viernes o un sábado, fuimos a visitarla. Y mi tía pues le empezó a hablar así a mamá del Señor y todo eso. Yo estaba bien chiquillo. Luego de repente, como a las 7 más o menos de la noche, llegó un señor todo encorbatado, así como yo, nomás que él sí tenía púlpito. Yo todavía no tengo. Él tenía púlpito integrado, o sea, ese sí era pastor, yo todavía no lo soy. Y llegó un hombre encorbatado con un libro bajo la... Y mi tía, pastor, qué bueno que vino, porque iba a haber una conexión. Y empezaron a llegar personas con una Biblia. Y mi mamá me dijo, hijo, esto ya se puso raro, vámonos. No, sí, de verdad. No, pues mamá me agarra de la mano y vámonos. Ya me voy, Romalda, ya me voy. No, Vicky, ¿cómo? Porque mamá se llama Victoria, le dice Vicky. No, Vicky, ¿cómo que te vas? Quédate a la reunión porque va a compartir el pastor, espérate. No, yo ya me voy. Oiga, es verdad, mi tía se le puso en la puerta. Y luego mi tía estaba bien bendecida. Ay, no es cierto, tía, no se crea. No, digo, pues si de repente me ve. Mi tía estaba bien bendecida. No te vas, Vicky. Y se le paró en la puerta a mi mamá. No, es que yo me quiero ir. Y luego mi tía, pastor, ore por ella. Vamos, Vicky. Ahora, no, yo ya me voy. Mi mamá estaba aferrada y no me soltaba. ¿Sabe lo que hizo mi tía? Digo, estaba bien bendecida. La abrazó, la cargó. ¿Cómo que no? Órale, pastor, ore por ella. No la soltó hasta que el pastor le puso manos y oró por ella. Una vez que el pastor oró por ella, ahora sí, Vicky, si quieres vete. Lo que pasa es que mi tía, no sé, si no se dio cuenta, no lo sé, que ese momento Dios tocó a mi madre. Mi madre se fue con esa oración que empezó a cambiar su manera de pensar. Empezó a ir a una iglesia, se empezó a congregar, llegaba a la casa cantando cosas raras, de repente se hincaba y oraba y levantaba las manos y todos, ¿y ahora qué trae mi jefa? Mi papá llegaba ebrio, tomado, era un alcohólico. Mi mamá antes de esa oración se iba a un lugar porque mi papá se podía saber cuando venía a una cuadra porque venía diciendo maldiciones y majaderías. Mamá al oírlo se iba a un cuarto, se jalaba los pelos y empezaba a llorar y decía, ya me quiero morir. Pero después de esa oración, mi papá venía diciendo maldiciones, malas palabras y todo. Mamá se iba al mismo rincón, doblegaba sus rodillas, levantaba sus manos y decía, yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú vas a cambiar la vida de este hombre. Y Dios la cambió. Por eso la Biblia dice que el que prende almas es sabio. Yo les digo de repente a las mamás, ay, pastor, es que mis hijos no quieren venir a la iglesia. ¿Cuándo cumpleaños, hermana? Pues tal día. Pues dígales que usted no quiere ni el restaurante, ni quiere una cartera Calvin Klein, ni quiere nada. Quiere que la acompañen a la iglesia. Pero a veces las hermanas prefieren que las lleven a comer.
Aprovechese. ¿Por qué le voy a decir algo? Usted le dice a Dios: yo estoy haciendo mi parte y sé que tú no vas a fallar en hacer la tuya. Porque la Biblia dice que el que prende almas es sabio. Sabio. Su sobrino, su primo quiere unos tenis. Te los compro, pero vas a la iglesia. Ay, pastor, viene por interés. ¿Y qué? Si esa noche el Señor le cambia la vida, bendito interés. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice que el que prende es sabio. Entonces hay que saber cómo. ¿Quiere que le diga cómo Dios me salvó a mí? Pues quédese con la duda. Yo tenía 13 años de edad. No hace mucho. Desde que me casé me estoy acabando. Pero tenía 13 años. Y un día mi mamá me dijo: hay una campaña en la iglesia y quiero que el sábado vayas a como dé lugar. Yo era un rebelde. Haz lo que quieras. Sábado en la mañana mis vecinos me invitan a la presa de la Boca. Y como yo no pedía permiso, porque era un rebelde, como en ese tiempo era. Yo le dije a los vecinos: sí, vámonos. No, hombre, me trepé a la camioneta y vámonos. Todo el día en la presa de la Boca. No sé qué les pasó a los vecinos, porque es la verdad, a las 5 de la tarde estábamos en la casa. Si a las 5 de la tarde es cuando se empieza a poner lo bueno. Digo, por aquellos que se van a la presa y no vienen al culto, pues si se pone bueno en las 5, esa era de pasada. No, pues no sé por qué llegamos a las 5 de la tarde. No, pues ya, me bajo de la camioneta, gracias vecino, y me voy a la casa. Mamá, ya llegaste, ¿dónde andabas? Acuérdate que vas a ir a la iglesia. No, hombre, ¿qué te pasa? Estás loca, ma. Y que me salgo corriendo de la casa. Me salí corriendo, eran las 5:30 más o menos. Yo me fui con mis amigos. Pero a las 7 se me olvidó. De verdad, Dios sabe que se me olvidó que mi mamá me había amenazado con ir a la iglesia. Se me fue la onda. Llegué a las 7 a la casa. Llegué a las 7, llegué. Mi mamá: ¿ya llegaste? Sí, ¿por qué? ¿Vas a ir a la iglesia? No, hombre. Cuando yo le digo nombre, le dice a mis hermanos: cierren puertas, ventanas, barandales, no se me sale. Pues mis hermanos empezaron a cerrar puertas, barandales, todo. Y yo le dije a mi mamá: hágale como quiera, yo no voy a ir a la iglesia, porque ahí hay puros amargados. Escuche, digo, no lo voy a hacer con su hijo, ¿verdad? Porque eso le resultó a mi madre. Mi madre nunca me había puesto un dedo encima. Pero ese día yo creo que se le metió Chucky. No, neta. Ese día se fue al patio, agarró una vara de este vuelo, de verdad, y me dijo: Pepe, nunca te he pegado en mi vida, pero si no vas a la iglesia, te voy a agarrar a varazos, con todo el dolor de mi corazón, pero te voy a dar por todos lados. Amá, por la buena todos entendemos, amá. Le mandó a hablar a mi cuñado. Mi cuñado me agarró de las dos manos. Mis hermanas me abrazaron, trajeron el carro, me metieron al carro porque yo era un rebelde marca Acme. Llegamos a la iglesia y cuando llegamos abren la puerta y mi mamá le dice a mi cuñado: agárralo porque se va. No, pues mi cuñado me agarra, mis hermanas me meten a la iglesia. Y pues ya dentro de la iglesia te da vergüenza salirte. Bueno, algunos. Pues sí, sí. Mi mamá me dice: siéntate conmigo. No, donde me dé mi gana. Siéntate donde quieras. Ya me senté como a media iglesia. Me senté. No, pues los hermanos, era una iglesia antigua. Cuando allá se pase el... los hermanos bien prendidos. Sí. Y yo sentado y mi mamá desde allá. Sí, o sea, todos conocemos el idioma de señas.
O sea, párate y aplaude. Y yo desde acá. Sí, o sea, no, y si no me voy. Y mi mamá. Todos entendemos, ¿verdad? No, pues ahí estoy yo, no, pues ya. Nunca me paré, me quedé sentado. Yo estaba enojado porque mamá me llamó a fuerza a la iglesia. No, que canten, que digan lo que quieran. Total, se acabó, empezó la predicación. Y de verdad le digo, y Dios lo sabe, yo no supe qué predicó. Yo espero que usted sí sepa. Es que no supe, o sea, era un dominicano, ¿verdad, amor? Josué Capellán, dominicano, un pelado de 2 metros de alto. Él le ayudaba a Gigi Ávila en las campañas. No, pues acabó de predicar. Yo no supe ni qué predicó. Pero luego él dice: todo aquel que cree que Dios no puede hacer algo con usted, póngase de pie. Dije, ay, este es mi momento. Que le levanto la mano al pelado a media iglesia. Porque nadie me la levante, porque yo sí me enojo. No, que le levanto la mano al pelado. Y él me ve. No, conmigo, no pasa nada, no pasa nada. No estaba bien enojado. Ven, ándale. ¿Quiere que vaya? Pues voy. No, hombre, que me voy. Y mi mamá, no, hombre, que voy y me le puse enfrente al pelado. Le llegaba, yo creo que al ombligo, pero que estaba, no, neta, estaba 2 metros, 2 metros, Josué Capellán, medía 2 metros. Llego yo y me le pongo. Yo era un rebelde. ¿Qué? Dios no puede hacer nada conmigo. ¿Qué? Así. No, me le puse. El hombre no me dijo nada. Empezó a caminar por todo el altar. Empezó a caminar. Caminaba, iba, venía. Y de repente, sin pedirme permiso, me puso la mano. Y cuando él me puso la mano, yo sentí un toque de Dios en mi corazón. En ese momento yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo decía, yo no lloro, yo soy bien hombre. Yo no lloro, yo ya mis lágrimas ya no hay porque mi papá me ha hecho sufrir toda la vida. Yo no lloro, yo no muestro mi debilidad. Y yo estaba luchando, pero aquel hombre hablaba y decía: Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, Dios está transformando tu vida. Y yo llorando a grito abierto, yo decía: ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy llorando? Yo ya no lloro. Pero Dios estaba transformando mi interior. En eso mi madre se viene, me abraza y llore y llore mi viejita, y diciendo: Dios sabía que Dios lo iba a hacer contigo. Yo sabía, porque de todos eras el que más me preocupaba. Usted entiende esas palabras. Oiga, salimos de la iglesia y yo le digo algo a mamá, no se me olvida: mamá, ¿por qué el cielo está tan bonito, mamá? Y ella me decía: hijo, es que has nacido de nuevo. ¿Qué? Mamá, ¿por qué los árboles están bien bonitos? Nunca los había visto, mamá. Es que Dios te ha cambiado la vida, hijo. Llegamos a la casa. Apenas abrí la puerta, mi papá, tomado hasta atrás, estaba sentado. Apenas me ve y me dice: ya llegaste, hijo de tal por cual. Y me empezó a maldecir porque nuestra relación era de violencia, mi papá y yo. Era una relación de violencia, de gritos y de insultos. Yo recuerdo que cuando tenía 9, 10 años, yo le dije a mi mamá, yo le hice una promesa y le dije: mamá, cuando yo tenga más edad, yo voy a matar a este hombre para que tus problemas se acaben. Y créame que mi corazón se estaba preparando para hacerlo. Llego yo esa noche, abro la puerta, mi papá: ya llegaste, hijo de tal por cual. Y me empezó a maldecir por todos lados. Me llegó la ira, empuñé la mano y le iba a tirar el primero a mi papá, porque muchas veces nos peleamos él y yo. No era la primera vez.
empuñé para tirarlo. Cuando yo lo iba a golpear, una voz llegó a mi vida y me dijo: yo te he perdonado. Cuando yo escuché esa voz, bajé los puños. Fui y abracé a mi papá y le dije: papá, toda la vida te he odiado, pero hoy Dios, dice mamá que Dios ha hecho algo conmigo. Y hay algo aquí en mi corazón, por eso perdóname. A partir de hoy no te vuelvo a faltar el respeto, no vuelvo a ponerte una mano encima. A partir de hoy te voy a amar y voy a hacer lo que dice mi mamá, que tengo que orar por ti. Después de 10 años el Señor cambió la vida de mi padre. Por eso, ¿cómo no vamos a hablar de aquel que todo lo puede? Porque para Él no hay nada que sea difícil. Él es el Señor, el Todopoderoso, que vale la pena que el mundo conozca que Dios es bueno. Por eso, el que gana almas es. Miren lo que dice Juan: me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie. Vendrá el momento en que se cerrarán las puertas de salvación. Vendrá el momento en que ya no podremos predicar. Vendrá el momento en que ya no podemos hacer nada. Por eso hoy es el día de salud. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que la iglesia tiene que hablar de su Señor y de su Salvador. Hoy es el día que la iglesia tiene que traer invitados al culto para que el Señor transforme sus corazones. Hoy es el día correcto para hacer la obra de Dios. No quiero dejar el siguiente tema incompleto, porque del siguiente que voy a hablar es de consolidar. Dios no quiere que nadie. Dios quiere que tus frutos, ¿qué? ¿Cómo permanecen? Consolidando. Consolidarnos. No vivir un evangelio al ahí se va, sino empezar a consolidarnos. El siguiente fruto que el cristiano tiene que dar es de afianzar su fe, ayudarle, porque es un bebé espiritual al que hay que ayudar. ¿Por qué? Escuche, solamente quiero decir eso. Debemos ganar a los perdidos, pero no podemos perder a los ya ganados. Eso hace consolidación. Debemos de ganar a los, pero no podemos perder a los que ya ganamos. Porque por una puerta entran y por otra puerta porque no hay consolidación. Aquí tenemos un equipo de consolidación, pero la realidad es que la consolidación es de toda la iglesia. Y ahí es donde todos tenemos que entrar. Pero no quiero dejar a la mitad este sermón. Por eso prefiero parar aquí, pero el domingo vamos a avanzar con consolidar algo tan importante en la vida. Algo que cuando Dios salva a alguien tenemos que estar cuidándolo, protegiéndolo, guiándolo, orientándolo. Y ¿por qué no? Soportando sus inmadureces. ¿Sí o no? Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque alguien nos soportó a nosotros. ¿Sí o no? Alguien soportó nuestra inmadurez cuando empezamos a crecer en el Señor. Así es que póngase de pie, por favor.